¿Qué tal? Vamos a ver el siguiente capítulo. El curso ya estamos terminando, estamos en los últimos capítulos. Después de terminar la parte teórica, vamos a hacer algunos videos con ejercicios para poder practicar todo lo que hicimos. Ejercicios, o sea, más difíciles, que no tengan casi ayuda. Así utilizamos lo que vimos en algunos ejercicios. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, ahora vamos al capítulo que se llama casting en C++. Bueno, en C++ está, bueno, que conocemos el casting de C, que entre paréntesis le pones el tipo que cree que se castee y bueno, no hay ningún chequeo, nada, trata de hacerlo y no pasa, digamos, intenta hacerlo y después arreglarte como pueda. Bueno, en C++ hay cuatro tipos de casteo. Acá vemos eh, static cast, dynamic cast, const cast y reinterpret cast. Yo no soy un genio de la teoría de C++, pero bueno, nosotros vamos a ver algunas cosas. Normalmente a bajo nivel decíamos, algo de esto podés llegar a ver, muy poco, porque generalmente son casteos, pero bueno, vemos que static cast, acá dice, es la conversión utilizada por defecto, se verifica en tiempo de compilación, o sea, no tiene chequeos en runtime, o sea que a bajo nivel no ves nada, esto ya lo hace el compilador. O sea, sí, ves que cambió, digamos, un tipo en otro directamente, pero no hay un chequeo extra, no hay agregado de código ni nada, digamos. Todo se hace en el momento de compilar. Bueno, se verifica en tiempo de compilación que el tipo de origen y destino sean compatibles. Bueno, no realiza chequeos de herencia, lo cual puede llevar a punteos no válidos, no funciona con herencias virtuales. Bueno, este vendría a ser el más parecido al casteo de C, pero hay algunas restricciones. Vemos, por ejemplo, acá tengo un ejemplo, vemos acá. Si nosotros en C, por ejemplo, si nosotros en C++ y con el casteo de C hacemos, por ejemplo, esta variable que es una variable char, 10, y después hacemos una variable puntero entero y le damos la dirección de ese char a través del ampersand, lo casteamos como int asterisco y no tiene problema, lo castea. Pero ¿qué pasa? Cuando escribimos ahí, como es un entero, va a escribir un 5 bytes. Entonces, y acá había reservado un byte. También puede no ser que no tire error porque casualmente adyacente no haya nada y haya lugar y no pase nada. Pero estamos yéndonos afuera de la reserva de memoria que había original. ¿No es cierto? Con lo cual, no. Esto en realidad es un error, porque estás escribiendo fuera de la zona donde originalmente estaba reservada. Si nosotros lo queremos hacer con static cast, vamos a sacar este comentario, vemos que estamos tratando de castear un puntero a C, digamos una referencia de C, o sea, este mismo, perdón, las personas de C, referencia, las personas de C, el puntero, tratamos de castear como int asterisco a P, que es int asterisco. O sea, estamos tratando de hacer lo mismo que hicimos acá, pero con static cast. Y vemos que dice invalid type conversion. O sea, algo es un poquito más inteligente, digamos. Se dan cuenta que estamos haciendo macana. Entonces, no te lo deja hacer. Digamos, es un poquitito más inteligente. También creo que el tema el, el, el casteo de C tenía algunos problemas con const, o sea, cuando vos declarás una variable con constante, podía haber casos en los cuales se pierda la propiedad de constante, digamos, al castear, y puedas escribir al terminar escribiendo al final en una variable constante o cosas así. Y eso no lo tengo muy claro, pero puede ser. Pero bueno, en el caso este, ninguna de las. O sea, vemos que hay una específica en C++, este constCast, se utiliza para agregar o quitar la propiedad de constante de un objeto. O sea, las otras no tocan para nada, ni esta, ni esta, ni esta, no tocan para nada la propiedad de constante. Y si la querés sacar o agregar, tenés que utilizar el constCast, que es específico para eso. O sea, ya sabemos una. Esta modifica la constancia de punteros o referencia. O sea, que esta se usa solo para eso. O sea, igual no está bueno usar eso, porque supuestamente si alguien lo programó para que no se modifique, sacarle la propiedad es medio lacra. Pero bueno, existe la posibilidad, ¿no es cierto? Bueno, entonces vimos que Static Cast nos permite castear y aparte también nos permite castear en ejemplos. Acá vamos a ver algunos ejemplos.
Acá tenemos esta paginita que está buena. Acá. Static cast. ¿Ven? Este es el mismo ejemplo ese que acabamos de ver. Es, todo se hace, es similar al casteo de C, pero es un poquito más restrictivo. Por ejemplo, en este caso no te lo deja hacer, vemos como ya dijimos, ¿no? Y acá abajo hay otros ejemplos también más de static cast. O sea, cuándo utilizar uno o el otro, dinámico, static cast. Ahora después vamos a ver eso. Bueno, entonces ya sabemos que static cast es el caso más sencillo. Inclusive, por acá había un ejemplo, a ver, esperen un minutito que lo busco. O sea, también se usa mucho cuando, ahí tenemos un ejemplo, cuando uno ve claramente y no tiene que hacer ningún chequeo de que el casteo va a funcionar porque los tipos son, o sea, uno lo ve y dice, bueno, esto va a funcionar, y dejo constancia o lo hago porque sé que va a funcionar. Por ejemplo, este código. Tenemos una función, un thread que va a arrancar, que es esta esta función, que tiene como argumento que en este caso le tiene un void asterisco, que es data. Pero uno le pasa un puntero a un objeto de la clase C, de myClass. Este objeto C, que es digamos, es un puntero por referencia, ¿no? El puntero a bajo nivel es lo mismo que referencia. Le pasa un objeto del tipo myClass, ¿no es cierto? Sería acá. Y entonces acá recibe un puntero a este myClass. Pero sin embargo, acá está definido como void, o sea que esto en realidad es un objeto del tipo myClass, pero digamos acá bajo nivel lo está tomando como void. Entonces hacer la conversión de ese data a myClass, a un puntero a myClass con static cast es obvio, ¿no es cierto? O sea, es obvio que va a funcionar porque es a bajo nivel es lo mismo. O sea, simplemente cambió, digamos, automágicamente en C++ de un tipo al otro, pero a bajo nivel cuando se creó sigue siendo del tipo myClass. O sea que el static cast no tiene que hacer ningún chequeo porque realmente es el mismo tipo, ¿no es cierto? Simplemente se cambió por temas del código, ¿no? De alto nivel. Pero a bajo nivel, como es el mismo tipo, no necesitamos hacer ningún chequeo y entonces el casteo es como medio obvio, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de casteos, static cast va perfecto, ¿no es cierto? Ese sería el ejemplo, el ejemplo más simple de static cast, ¿no es cierto? Después tenemos dynamic cast. Acá tenemos varios ejemplos. Después le voy a pasar a esta página que está bastante buena. Tenemos acá los ejemplos de Dynamic Cast, que es el que acá tenemos el código. Yo lo puse acá, digamos, para que después lo podamos ver. Tenemos una clase MyBase y una clase, o sea, Dynamic Cast se usa más que nada cuando hay clases derivadas, ¿no es cierto? Se puede usar cuando hay clases derivadas. Entonces, por ejemplo, tenemos la clase MyBase, que es la clase base, y MyChild es la clase que deriva de MyBase, ¿no es cierto? Y acá tiene, por ejemplo, la función padre, tiene una función test acá que imprime padre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo un objeto del tipo MyChild, new MyChild, ¿no es cierto? Y vemos que es un objeto del tipo MyChild, este es un puntero a MyChild, perfecto. ¿Qué pasa si lo casteo a el objeto hijo? Lo quiero castear, vemos que hacemos dynamic cast a que sea un puntero a MyBase. Esto no va a haber problema porque recordamos que cuando nosotros tenemos funciones virtuales, se crea la vtable y en la vtable el hijo hereda cosas del padre, y entonces el hijo resuelve todo, resuelve cuando se hace en su propio constructor, esto lo vamos a ver ahora a bajo nivel, resuelve primero la herencia del padre, con lo cual esto es obvio que puede ocurrir este casteo. O sea, pero este dynamic cast permite este casteo, ¿no? Permite el casteo de una clase derivada a una clase padre sin problema. Y en el otro caso, y bueno, en este caso cuando llegamos a test va a imprimir padre. Ahora tenemos el caso inverso, sería al revés. Si un objeto de la clase padre puede castearse a un objeto de una clase derivada. En este caso vemos que primero se crea un objeto de la clase base 2, que es distinto a este, porque por eso le puse otro nombre, y después lo tratamos de castear al hijo, a myChild asterisco, o sea, este es un puntero a la clase hijo, myChild, y vemos que este dynamic cast realiza un chequeo
y dice, y si es, o sea, y esto te devuelve cero si esto no se puede hacer, y dice null point returner. Y no se puede hacer. Y nos vamos a ver por qué. Porque recordamos que cuando nosotros creamos un objeto de la clase base, en ningún momento llama al hijo para armar su bitable, ni nada por el estilo. Todo lo resuelve con su propio, en su propio, digamos, no hay herencia, digamos. Él crea su propia bitable y del hijo no tiene ni noticia. Por lo tanto, cuando vos querés castear el objeto padre a un objeto hijo, no se puede hacer. Y esto esto realiza un runtime. Esto es el único caso, casi. En los otros casos es raro, pero acá vamos a ver que hay un casteo agregado, hay un chequeo agregado en runtime, ahora lo vamos a ver a bajo nivel, que llama una función, acá lo tenemos, esta Dynamic Cast, donde le pasa los argumentos, le pasa los tipos de digamos, el RTTI Type Descriptor de la clase base y de la clase del hijo para hacer ese chequeo, digamos. En la otra no lo hizo, acá cuando hace la primera vamos a ver que no lo hace porque se da cuenta el compilador que es obvio que una deriva a la otra y ni siquiera la llama la función. Pero podría llamarla, digamos, acá y agregarle un chequeo para ver si realmente, si es una herencia muy complicada, qué sé yo, entonces puede ser que lo llame y chequee. Y esta función hace todo el chequeo de las tablas y verifica si esto puede ocurrir, este casteo, y en este caso devuelve cero. Como devuelve cero, vamos a ver que imprime null point return. Acá, si lo corremos, vamos a ver. ¿Qué pasó? Porque le saqué el comentario este. Perdón. Esto lo tenemos que comentar porque si no, no funciona. Vamos a compilarlo y ahora vamos a ver que el chequeo me da null point returner. O sea, esto chequea, devuelve cero, este dynamic cast devuelve cero, no puede hacer este casteo, del hijo, del padre al hijo, porque el padre no tiene ninguna información del hijo. Al revés sí, no hay ningún problema. Vemos que esto se imprime prueba, ¿no es cierto? Lo acabamos de ver. Imprime prueba, perdón, imprime padre, que es la string que tiene, y después null point return. O sea que esto imprime padre, que es la string esta, que está dentro del, o sea que no hubo problema con este casteo, pero este sí, o sea, lo chequea y ve que no. Entonces si le da cero, entonces devuelve, esto significa que hubo un error, o sea que esto se resuelve dinámicamente, por eso se llama dynamic cast. A veces hay herencias muy complejas que no son tan sencillas como esto, y entonces realmente tiene que chequear, ¿no? Entonces él hace el chequeo si se puede castear de un, de una clase a la otra, de un puntero a la clase, un puntero a la otra clase, y entonces uno dice, bueno, ¿se puede? Sí, si no, cero, y no puedo. Bueno, entonces lo chequeo, digamos, en tiempo de ejecución. Bueno, vemos entonces, bueno, el Dynamic Cat lo acabamos de ver y vemos que dice que es útil en polimorfismo. Bueno, polimorfismo es cuando existen funciones virtuales y bitable. Por eso vimos que eh, la función, esta que acaba de llamar, llamaba a las tablas RTTI. Eso solamente se generan cuando hay bitable, funciones virtuales. Si no, eso no se genera. Por lo tanto, por eso dice que es útil en polimorfismo. Recordemos que el polimorfismo es cuando hay herencia y hay funciones virtuales, ¿no es cierto? Y de esa forma se crean las bitable, las tablas RTTI y todo lo que vimos, digamos, cuando hay herencia y funciones virtuales, ¿no es cierto? Si no hay bitable, entonces directamente no tiene nada que chequear y no es útil. Bueno. Bueno, como dijimos, constCast se utiliza para agregar o quitar la cualidad de constante de un objeto. Eso es muy sencillo. Ahora vamos a ver un ejemplito. A ver, un minuto. Bueno, acá tenemos un ejemplito que utilizamos constCast. Vemos que tenemos una variable constInt, que es myConst, que es 5, y le estamos pasando a nonCost un puntero a este myConst y la podemos cambiar el contenido. Si nosotros no casteamos acá, no nos va a dejar que escribir en el contenido, nos deja escribir en el contenido, o sea, myConst es un puntero
O sea, este non-cost es un puntero a myCost, con lo cual escribir el contenido estamos escribiendo acá. Igual ocurre algo muy curioso a bajo nivel, ahora vamos a ver. O sea, nosotros acá también, por ejemplo, vemos que este print, que es una función que tiene acá, tiene como argumento int asterisco y le pasamos non-cost, que es un int asterisco, no hay problema, y después lee el contenido e imprime 6, lo cual es lógico porque escribió ahí 6, ¿no es cierto? No, funciona. Si nosotros no hubiéramos casteado, si nosotros queremos pasar este, por ejemplo, print, acá me tira error, porque este es, no puede convertir int asterisco, const int asterisco to int asterisco, porque myConst es un const int, y esto es un const int asterisco, porque es un puntero. Y acá, al tratar de pasarlo como int asterisco, tira error. O sea que esto no me permite hacerlo. Solamente el casteo me permite hacerlo. Igual vamos a ver algo muy curioso bajo nivel. O sea, lo vamos a ver acá primero, porque si no me tira error. Primero es el valor de myConst. Así. Handle. Perdón. Acá ponemos esto. Ahí está. Vamos a compilarlo. Vamos a ver una curiosidad interesante. Vamos a correrlo. Bueno, acá me faltó, en este primero, faltó el handle. Vamos a ponerlo. Si no se rompe todo. Ahí está. Ahora sí. Bueno, vamos a correrlo. Vemos que imprimió 6 y 5. O sea, bueno, obviamente, este non-cost es el contenido de non-cost es 6. Y al pasar non-cost, que es un puntero, no entero, acá el contenido es 6. Pero recordemos que non-cost apuntaba a myConst. O sea que supuestamente myConst debería ser 6. Sin embargo, al imprimirlo me imprime 5. O sea que acá hay algo raro, ¿no es cierto? O sea, está escribiendo en el contenido de la memoria esta, e incluso hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Una de las cosas que hay que tener cuidado es de que si esto está en una zona read-only, esto está en una zona read-only, como es const, se supone que no se debe escribir, y le cambias la propiedad de const, al escribir esto va a tirar un error, porque no puede escribir en una sección que no tenga permiso de escritura. O sea que escribe ahí, ahora lo vamos a ver a bajo nivel. Pero sin embargo, el compilador sigue tomando a myConst como el valor original. O sea, te lo permite hacer relativamente, pero si seguís usando myConst sigue valiendo 5. Eso es lo más cómico. O sea, a pesar de que escribe en el contenido. Vamos a mirarlo acá. Esto es algo muy curioso, pero es como medio loco. Pero es así. El compilador es como que él se mantiene en la suya y sigue manteniendo const. La variable const, myConst sigue manteniéndola 5, sigue manteniendo constante, a pesar de que escribe en el contenido del puntero, lo cual es medio raro porque no coincide con lo que pasa bajo nivel. Pero, bueno, hay que tener todas estas cosas en consideración. Vemos, ¿no? Acá vemos que este es myConst. Supuestamente acá, myConst. Ese es myConst. Vemos que levanta el puntero y este P es el puntero a myConst. Y después lo levanta y escribe en el contenido. O sea que acá, este myConst, si yo lo corro, lo ejecuto. Ahí está. Vemos que escribe el 5. Supuestamente esta myConst es variable, es constante, no debería escribir ahí. Vemos que levanta el puntero. Este es el puntero. Levanta el puntero ahí a X y escribe en el contenido. Y el contenido de RAX es myConst, o sea que está escribiendo en 5. Y vemos que escribe. Y acá myConst vale 6 ahora. No vale 5 porque escribió en el contenido. Y bueno, P, si pasamos el puntero, ¿no es cierto? Este P, el puntero lo pasamos a función print, por supuesto P apunta a 6, porque acaba de escribirlo, ¿no es cierto? El contenido. Y entra ahí y bueno, va a buscar el contenido, acá, P, y el contenido es 6, ¿no? Esta es la variable myConst. O sea que lo pudo modificar a bajo nivel, o sea que esto se modifica, pero vemos que después, cuando él lo quiere usar el valor, y yo le digo que imprima el valor de myConst, hardcodea 5. O sea que mantiene este valor como que myConst es 5. Mueve de X5
e imprime 5. O sea que acá se da algo, una cosa rara, ¿no es cierto? Como que sí, te dejo a bajo nivel cambiarlo, te dejo cambiarlo, te dejo usarlo, imprimir el contenido, o sea, como que esta variable acá a alto nivel es como si fuera una copia de la otra, o sea, copia el valor y es como si estuviera en otro lado, ¿no? Como que si yo es que puedo escribir en el contenido, todo, pero el valor de la variable esta es como que sigue existiendo, siendo 5 y no cambia. O sea, como que el compilador, cada vez que vuelva a usar myCost más adelante, la sigue teniendo como un 5 constante en algún lado, digamos, y cada vez que la use va a ser 5, no importa que acá yo haya cambiado. O sea, sí, esta variable sí va a ser un puntero a una zona que la puedo cambiar, perfecto, cambio el contenido, vale 6, lo imprimo, vale 6, pero este nombre, myConst, se reserva cada vez que se utilice a seguir siendo 5. Y si quiero acceder a la memoria, tengo la variable myConst, con la cual el contenido lo puedo cambiar y lo puedo leer y, digamos, es como que hace una cosa en alto nivel y en bajo nivel hace otra. Pero, digamos, en alto nivel lo que trata es siempre de mantener que myConst va a ser 5 igual. A pesar de que yo haya cambiado el contenido, bueno, entonces esta dirección de memoria ya deja de ser la dirección de myConst y es la dirección de otro, como si fuera de otra variable, esta nonConst. Es muy extraño, pero realmente es así. Lo vemos acá, ¿no? O sea que él cambió el contenido de myConst y le puso 6 y luego cuando va, lo usa y utiliza este p como una variable a un entero, pero después, cuando yo lo uso, él hardcodea 5 y si lo vuelvo a usar y lo sumo, lo multiplico myConst, siempre lo va a seguir usando como 5, no importa que haya cambiado esta variable. Entonces, esto es algo que el compilador respeta, o sea, respeta el valor de la variable original. eh, y bueno, es eso, ¿no? Respeta el valor de la variable original como si fuera una variable genérica, como si fuera una definición, ¿no? myCost es una constante que vale 5 y siempre la voy a usar siendo 5. Y después, bueno, sí, acá te di la dirección, escribiste el contenido, bueno, el contenido nonConst, ahora lo puedes cambiar, lo que quieras, pero myConst sigue siendo 5. A pesar de que esa dirección apunte donde estaba originalmente ese 5 en el stack, es como que myConst dejó de ser estar apuntado por esa dirección y sigue siendo una variable independiente. Esto es una cosa rara, pero bueno, hay que saberlo porque esto pasa, ¿no es cierto? Y también, como dije, hay que tener cuidado de cuando escribís en el contenido, de que si esto fue definido en una sección que no tiene permiso de escritura, puede crashear, porque mira ahí, si esto no tiene permiso, acá escribe, ya vimos que escribe en el contenido, ¿no? O sea que si esto no estuviera en el stack, estuviera en una sección sin permiso de escritura, ese 5, entonces cuando vamos a escribir ahí, acá va a crashear. Bueno, entonces, y después tenemos ReinterpretCast, que realiza una conversión sin verificar nada, la fuerza, útil para convertir entre punteros y enteros, pero debe usarse con precaución. O sea, acá ReinterpretCast es como, mandate esto como venga y tomalo como venga, ¿no es cierto? Es así. Y no cheques nada y hacelo como venga. O sea, si crashea después, problema mío. O sea, vendría a ser como forzar el casteo, ¿no es cierto? Bueno, vemos que el caso de Reinterpret Cast, como fuerza los casteos, en el caso donde Static Cast no me permitía hacerlo, recordemos que esto me tiraba error, Static Cast, Reinterpret Cast lo hace sin ningún problema y corre sin ningún problema porque es como que lo fuerza, ¿no? No hay chequeo, no hay nada, y entonces el que era un puntero a un char, en este caso la dirección a un char, se puede castear a un int asterisco sin ningún problema, y vemos que corre. ¿Por qué lo fuerza a hacerlo, no? O sea, el otro no me dejaba. Vemos que acá, vamos a ver que corre, sin ningún problema, no hay error. Recordemos que cuando quisimos hacer esto, en la forma static cast, si esto lo copio, ya lo borré, pero bueno, lo vuelvo a poner. O lo hago con control Z, control Z.
Recordemos que StaticCast no me dejaba hacerlo porque me decía que no, que era inválido, y ahí tiene cierto chequeo, mientras que ReinterpretCast castea lo que venga y no le importa nada, y entonces es como forzarlo, ¿no es cierto? Es como forzar el casteo que no me deja StaticCast, y para cualquier tipo, ¿no es cierto? Para cualquier tipo, él lo va a tratar de castear y que sea lo que Dios quiere. Bueno. Bueno, entonces terminamos con el capítulo de casteo. El que quiere verlo más profundamente, yo no soy un genio de la teoría de C++, me manejo bien o más o menos bien tratando de reversear C++ o C o lo que sea, a bajo nivel, pero bueno, en la teoría a veces tengo algunas cosas, ¿no es cierto? Como todo el mundo, porque C++ es difícil, no es mi especialidad. Y entonces, bueno, el que quiere tiene la página. Bueno, ahora después vamos a seguir con el último capítulo, que es manejo de excepciones. El que quiere puede ver los ejemplos que hay acá de casting en ese, y le voy a pasar esta página donde hay explicaciones de cuándo se usa un casteo, static cast, dynamic cast, ¿no es cierto? Digamos, están los ejemplos, que está buena. Y entonces de esta forma, acá explica, digamos, más o menos lo mismo que expliqué, pero bueno. Reinterpretcast cuando forzás, dynamic cast cuando hay una jerarquía y tenés que verificar si hay polimorfismo. Bueno, todo este tipo de cosas está acá explicada, ¿no es cierto? Con lo cual, bueno, acá también está el constcast. Esta página le voy a pasar el link porque está buena, ¿no? Son ejemplos simples y concretos, y te dice más o menos cuándo usar una cosa o cuándo usar otra. Bueno, nos vemos entonces en el próximo video. Este va a ser el último el próximo video va a ser el último de la teoría, y después vamos a tratar de hacer algunos ejercicios más bien reales, o sea, como se encuentre el código sin tener símbolos o con los símbolos que hay públicos. A veces, si son de sistema, tenemos símbolos públicos que son limitados, y bueno, vamos a tratar de usar lo que realmente tenemos, normalmente se tiene a mano, ¿no es cierto? Bueno, nos vemos entonces en el próximo capítulo. Chao.